Listo. Bien, entonces un poquito decía el tema que vamos a desarrollar, la temática que vamos a ir un poquito expandiendo en cuanto a los criterios teóricos, técnicos, em, y que se va a desarrollar en esta mañana. Bien, un poquito no, ya se ha visto dos conceptos en los capítulos anteriores de la incidencia de las interferencias electromagnéticas y obviamente del concepto de la compatibilidad electromagnética. Dos efectos que conviven, ¿no es cierto? El primero, que puede ser contraproducente para la operación, ¿no es cierto?, de los sistemas de propulsión eléctrica, muy específicamente los vehículos eléctricos, dado cuenta la electrónica que hoy en día se tiene implementado y más allá que hablamos de vehículos eléctricos, ¿no? En tanto que la compatibilidad, como se había indicado anteriormente en una de las definiciones, viviendo con la interferencia, trata más bien de compatibilizar todo lo electrónico para que tenga una operación adecuada y eficiente, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado que los vehículos eléctricos dependen de los sistemas electrónicos, ¿no? Y creo ponía un ejemplo anteriormente, si bien en los vehículos convencionales, claro, en los vehículos de combustión, la electrónica poco a poco fue insertándose, ¿no es cierto? De pronto antes se utilizaba sistemas electromecánicos para que se prendan las luces, sistema electromecánico para que funcione de una manera adecuada la distribución del combustible en la cámara de combustión. De pronto aquí, ustedes que son un poco más expertos en eso, a lo mejor me corregirán, pero obviamente en la propia evolución de la tecnología se ha ido adaptando, ¿no es cierto?, la inserción de sistemas transductores que capturan una señal de cualquier índole, como vamos a ver algunos sistemas que se utilizan hoy en los sistemas de los vehículos eléctricos, ¿no es cierto?, para hacer la captura de señales que luego se traducen a señales eléctricas y sobre esas obviamente tener señales de control y obviamente tomar ciertas medidas. Sí, volviendo, y como digo, un poquito más atrás, al menos yo recuerdo que se hablaba del carburador, luego aparecieron los cerebros en los vehículos y obviamente eso ha ido migrando a que la electrónica cada vez sea más presente en los vehículos eléctricos como tal. De hecho, hay que tener presente que uno de los componentes fundamentales son los controladores y los drivers que son parte en la operación. Y obviamente son elementos que hacen la gestión de control en todos los dispositivos que están presentes, el motor y obviamente los otros componentes electrónicos. Como habíamos mencionado y lo que ya dije hace un inicio, ¿no es cierto? La compatibilidad electromagnética trata de gestionar que los sistemas funcionen de manera adecuada, obviamente minimizando las interferencias o en mejor de los escenarios, eliminándoles, como también anteriormente se había mencionado, dadas las consecuencias que éstas pueden provocar. Sí, obviamente hemos dicho que una interferencia dentro de lo que es el concepto de control puede causar fallas en el control del motor, ¿no es cierto? Haciendo que haya una reducción de eficiencia y obviamente riesgos de seguridad. Vale hacer una aclaración, no solamente fallos en el control del motor, sino en toda la electrónica. Ya habíamos dicho de que puede dar señales equivocadas y puede hacer que ciertas protecciones accionen de manera inadecuada, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que por ahí, lo que decía hace un momento, a lo mejor van a ser los ejemplos un poco de carácter teórico o de información que se podría indagar más en una búsqueda, ¿no? Sí, el controlador sin motor en un Tesla dice modelo S debe operar sin interferir con otros sistemas electrónicos del vehículo, ¿no es cierto? Es esa la capacidad de que dentro del mismo, recuerden que decíamos, hay interferencias que son propias del vehículo entre los diferentes sistemas de control, como también hay interferencias externas, ¿no es cierto?, que también podrían afectar la operación de los vehículos eléctricos y toda su electrónica. ¿Cuál es la importancia de la compatibilidad electromagnética en los vehículos eléctricos, no es cierto? Ya hemos visto y volviéndole a repetir, tener seguridad, ¿no es cierto? Los fallos por las interferencias pueden comprometer sistemas críticos y creo que anteriormente también lo habíamos mencionado, frenos o la dirección. El hecho de que el freno se accione de una manera involuntaria o viceversa, no accione en el momento que se lo requiere,
puede traer consecuencias relevantes, al igual que la dirección. Em, yo digo, en los vehículos convencionales de un buen tiempo hacia atrás, los sistemas eran mecánicos, luego si no me falla, por eso digo, aquí ustedes que tienen un poquito más de expertise lo que es el vehículo de su puesta operativa. Luego vinieron los vehículos con dirección hidráulica, ¿no? Y obviamente hoy hablamos de los vehículos con dirección asistida. Entonces, sí ha sido una migración de elementos, de dispositivos que se han ido insertando y han tenido sus beneficios indudablemente, ¿no? Ya un poquito por allí creo hablaremos de algunas características, hablando inclusive desde su propio desarrollo tecnológico, del tamaño de los dispositivos y obviamente de todos los componentes que están detrás de esos elementos que se requieren en un vehículo eléctrico. Obviamente se busca es la eficiencia. Las interferencias reducen la eficiencia energética del vehículo. Hay ciertas connotaciones que también más adelante un poquito daremos cuenta de que cómo podría verse minimizadas si no se evitan este tipo de problemas presentes, ¿sí? Y obviamente un aspecto bien importante, ¿no es cierto?, hace referencia y que está ligado es al cumplimiento normativo. Eh, Regálenme un segundito, chicos. Perdón, era el cumplimiento normativo, ¿no es cierto? Y van a ver que dentro de la aplicación de de estos dispositivos en los vehículos eléctricos se deben de dar o se deben de dar ciertas condiciones de operación regidas a ciertos límites de operación y obviamente como algo hicieron, se vio anteriormente, sujeto a ciertos estándares internacionales, ¿no? Además que deben estar conectados a este concepto de la compatibilidad electromagnética. Igualmente, el tener cuidado con el no cumplimiento de estas normativas puede dar consecuencias. De igual manera, hay un ejemplo, dice, ¿qué sucede si un fallo en el controlador, nuevamente ponemos el ejemplo del Tesla, que es un poquito el vehículo de más alta gama que dentro de la parte eléctrica tiene más evolución, ¿no es cierto? El fallo de un controlador en un Tesla debido a una interferencia electromagnética podría causar una aceleración no deseada, señales de control que no son las que corresponden y obviamente si no se cumplen con estas características normativas, ¿no es cierto?, de interferencia, podrían ser también de consecuencias graves o fatales. Bien, un poquito para dar el primer desarrollo, la injerencia, ¿no es cierto?, de la compatibilidad electromagnética dentro de lo que son los controladores y los drivers, ¿sí? Primero identificar o por lo menos dar el conocimiento de qué refiere cada uno de estos elementos. Al controlador se le entendería que es un dispositivo que regula la potencia entregada, ¿no es cierto?, al motor eléctrico, controlando su velocidad, torque y dirección. Y obviamente el driver hace referencia a un circuito que actúa como una interfaz entre el controlador y el motor, lo cual maneja las señales, las amplifica, obviamente, y dispone las características que deben de tener estas señales de control para tener una eficiente comunicación entre los diferentes dispositivos. Un poquito un esquema que me permite ponerle aquí en grosso modo, ¿no es cierto? Podemos ver la estructura o el diagrama, si se lo quiere entender, en donde aparecen estos dos dispositivos, el controlador y el driver, obviamente para permitir una comunicación entre lo que es lo mecánico y lo eléctrico, ¿sí? Eh, un caso muy práctico, de igual manera, por ahí lo encontré en la literatura, dice es un motor de motor corriente continua de escobillas, ¿no es cierto? Cuya controlador gestiona la conmutación de los devanados del motor mediante señales PWM. Es una técnica de modulación por ancho de pulso que permite obviamente controlar la energía y obviamente el torque del motor y todo lo que implica, ¿no es cierto?, dentro de la operación del motor. Eso más adelante también tengo una gráfica porque esta es una técnica muy interesante que se aplica como una señal de control, ¿sí? Y también, bueno, tiene otras aplicaciones, me permitiría decir, dentro de lo que es la comunicación. También puede ser utilizada
esta técnica. Recuerdo yo en algún tema que alguna vez por ahí le di lectura, ¿no es cierto?, en lo que es la modulación de frecuencia, utilizando estas técnicas que son bien interesantes, ¿sí? Recordar que cuáles son las fuentes de interferencia electromagnética. Sabemos que existe la conmutación de altas frecuencias. Ya hemos hablado de manera reiterada. Esto se obedece obviamente a esta electrónica de estado sólido y que se generen los transistores, ¿no es cierto?, de tipo MOSFET o IGBTs. Y, y lo que se busca es tener un controlador en el cual se genera este ruido al conmutar a altas frecuencias. Habíamos dicho que ese switcheo de alta frecuencia que puede introducir este fenómeno, ¿no? Los picos de voltaje y corriente, efectivamente también se había mencionado, es el hecho del abre y cierra, se generan estas variaciones de tensión y de corriente en ese mismo proceso. Sí, y obviamente pueden ser, inclusive para el propio dispositivo, pueden ser de carácter lesivo y obviamente podría provocar que se quemen, se dañen, obviamente colapse su operación. Otro fuente de interferencia, hablamos de los acoplamientos inductivos y capacitivos, son las interferencias causadas por la proximidad de cables y componentes. Recuerden que algo decíamos, qué tan relevante es colocar una línea de comunicación con una línea de potencia, ¿sí? Que hay el efecto inductivo entre el uno y el otro circuito. De igual manera, también se hablaba de los sistemas de las placas en donde van montados los elementos, mucho cuidado de hacer la parte de las pistas que se hacen en la placa de conexión de los dispositivos. También hay un efecto capacitivo y más adelante volveremos a recordar la importancia del diseño de los PCBs, ¿no? Por ejemplo, en un vehículo tenemos aquí un ejemplo que podríamos considerar es el inversor en un vehículo eléctrico genera ondas electromagnéticas que pueden afectar a los sensores de posición del motor, ¿sí? Estamos hablando de que los propios equipos de la electrónica de control dentro del mismo equipo pueden generar interferencias, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? También se había ya mencionado un poquito recordando esto, el mal funcionamiento del motor, ¿no es cierto? La interferencia puede causar errores en las señales de control, llevando a un comportamiento errático del motor. Los errores en los sensores, interferencia en cuanto a posición o corriente pueden afectar la precisión del control. Recuerden que en los sensores lo que nosotros capturamos son señales de control para que inclusive el mismo sistema dentro de su lógica de operación pueda tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? En donde obviamente tal vez no intervenimos nosotros, pero es evidente que para su operación está dispuesto para que actúe de manera inmediata. Sí, no en el caso decíamos hace un momento, ¿qué pasa si el sensor hace que se active el frenado? En realidad, muy poco o nada podríamos hacer nosotros porque aunque no estemos eh, presionando el freno como tal desde el aspecto mecánico, el sensor le dice que debe de actuar de esa manera, tal vez por una mala captura de alguna señal. Obviamente, la degradación de la eficiencia, hablamos del ruido electromagnético, un poquito es un concepto muy teórico, el ruido en cuanto a la inserción o que provoca que la señal se vea modificada y obviamente también puede generar ciertas consecuencias de mala interpretación de señales o en su caso puede aumentar las pérdidas de energía, ¿sí? Eh, ya habíamos mencionado que un fallo podría ser que una interferencia cause que el motor falle al acelerar o al frenar en el momento de la operación. Se me ha cambiado. Algo bien importante a no dejar de lado es, y lo que decíamos también en algún momento, me parece que en la diapositiva, una de las iniciales, el cumplimiento de la normativa. Ya de algo de eso creo que se había hecho una pequeña lectura, que hay cierta normativa que debe de ser aplicada a los estándares en el caso de los sistemas de propulsión eléctrica y muy específicamente en los vehículos eléctricos, dada toda la electrónica, dada todos los componentes, dadas las injerencias que se presentan por la interferencia electromagnética, y un poco se establecieron ciertas normas, ¿no?, que se deben de cumplir, han sido escritas y también han tenido su evolución en base al desarrollo tecnológico. Creo que también se menciona en ese sentido que el desarrollo tecnológico implica también ir ajustando la normativa, ¿no es cierto?, que se debe de ir implementando, dado cuenta que un dispositivo puede generar, ¿no es cierto?,
otras particularidades dentro de la operación. Entonces también es algo que a la par va evolucionando. Un poco las normas más generales, podemos ver esta, la SICPR 25, es un estándar para medir emisiones radiales y conducidas en los vehículos, a un poco grosso modo, y a continuación un poquito tal vez daremos un mayor detalle al respecto. Las ISO 11452 hace referencia, bueno, estoy poniendo algunos casos particulares, a pruebas de inmunidad, a interferencias electromagnéticas, la ISO 7637 dice que es una norma para perturbaciones eléctricas en sistemas de automoción, ¿no es cierto?, aplicados a los vehículos. ¿No es cierto? También tenemos alguna otra marca que debe cumplir estas normativas para obtener una certificación, un aspecto muy trascendental hoy en día y de hecho que también le da cierto plus a los vehículos y que puede estar endosado al costo del mismo, ¿no? Tal vez esta guerra tecnológica que se da entre los países industrializados, en donde hay la evolución, ¿no es cierto?, de la tecnología y quién tiene la prevalencia sobre esta tecnología y cómo la utiliza, sí, hace que el vehículo eléctrico como tal, dependiendo de la marca, dependiendo de su procedencia, también tenga su costo económico o su público muy en específico, ¿no? Además, quienes acceden a ciertos vehículos, dadas ciertas características y cumplen estas certificaciones. Bien, obviamente para establecer un diseño muy adecuado de la compatibilidad electromagnética del EMC, ya le hemos dicho, ¿no es cierto? Son el diseño de los PCB, de las pistas, ¿no es cierto? Tratar de que se generen rutas cortas, sean simétricas, obviamente minimizando los bucles de corrientes. Hace un momento mencionaba yo de que eso es algo bien relevante, también ya se lo dijo anteriormente, dado cuenta de que si bien las pistas o la placa desde el punto de de vista electrónica cada vez se hace más pequeña, más reducido. Recuerden que eso también hay que tener presente que la evolución de la tecnología hace que todo se haga más compacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, eh, es también evitar o tratar de que este dispositivo sobre el cual están montados todos los elementos de control cumpla ciertas especificaciones. El blindaje también habíamos mencionado, debido al concepto de las emisiones radiadas, evitan de que cualquier efecto externo se inserta en los sistemas de control o en la circuitería, en los circuitos integrados y obviamente que causen algún problema posterior en la operación. Y de hecho, también, ¿no es cierto? El filtrado también se ha mencionado que es un elemento externo, ¿sí? Que implica la incorporación de filtros, que también habíamos visto el tipo filtros pasivos y activos, dadas las características de cada uno de ellos y que me ayudan obviamente a eliminar estas componentes de interferencia electromagnética, ¿sí? Los filtros, como mencioné, hay que determinar los tipos que habíamos visto la semana anterior, los filtros paso bajo, paso alto, los filtros de corte, y me está faltando un nombre de un filtro que se me fue atenuado y no atenuado, me parece que era el término, se me escapó en este momento, ¿no es cierto? Que tiene que cumplir ciertas características, pero obviamente también estaba asociado al desarrollo tecnológico, dado cuenta que hablábamos de los filtros de elementos pasivos y los elementos activos. Entendido los filtros de elementos pasivos, habíamos mencionado que es en realidad un circuito elemental y básico que está construido por los elementos presentes en el aspecto eléctrico, una inductancia, una capacitancia y la resistencia. Claro está que cumplen estos conceptos de filtro paso alto, paso bajo, ¿no es cierto?, o de atenuación o de no atenuación, en el sentido de que cuál es su disposición física en la circuitería, pero también obviamente en cuanto a los valores que deben de ir tomando, ¿no es cierto?, para dar estas características que nos interesarían. En el caso de los filtros activos, mencionábamos que más bien es un tipo de filtro de más control que requiere una fuente externa, ¿sí? Y obviamente utiliza un poco más la electrónica. Claro está que también inmerso en estos elementos, estos tres componentes pasivos, inductancias, capacitancias y resistencias, ¿sí? La supresión también se da mediante el concepto de choques de modo común que reducen el ruido entre los cables, pero también se desarrolla la semana pasada el concepto, ¿no es cierto?, que teníamos dos efectos entre la conducción de los cables, la inducción
y un efecto capacitivo entre conductores, ¿no es cierto?, que se tenía que dar, y a lo mejor eso también es un tema que se debe de considerar de tal manera que me permita hacer la supresión de interferencias electromagnéticas. Los condensadores de desacoplamiento minimizan variaciones de voltaje en la alimentación. Eh, Hay que tener presente que los condensadores, o más bien dicho, estos dos elementos fundamentales, la inductancia y la capacitancia en corriente continua, tienen un cierto tipo de comportamiento, en tanto que en la corriente alterna tienen otro tipo de comportamiento. Estos dos elementos que en el concepto son pasivos son elementos que almacenan energía, pero reitero, el comportamiento es completamente diferente en lo que es corriente continua y corriente alterna, dado cuenta que la corriente alterna tiene una frecuencia de operación. ¿Sí? Entonces, obviamente, en específico, los condensadores son dispositivos que almacenan energía a través de tensión. Y yo digo, no sé si alguien en alguna ocasión, recuerdo que en los vehículos, y no sé si es que en la actualidad también existe, había un condensador que tenía cierta función en el vehículo, y cuando se cargaba había que tener mucho cuidado porque uno cuando le tocaba los dos contactos o los bornes de contacto del dispositivo, en realidad generaba una pequeña descarga en el cuerpo, ¿no? Había que descargarle, siempre se lo decía, los condensadores. De hecho, una vez que están operando y una vez que se desconecta la fuente de alimentación, hay que esperar que se descarguen o hay que descargarlos, ¿sí? Pero en el momento que estos dispositivos en corriente alterna, corriente continua, perdón, están funcionando, ¿sí? Ves que en la operación transitoria, es decir, al inicio de cuando uno enciende la fuente de alimentación, todos los dispositivos están en su estado natural. Y es evidente que cuando uno tiene un condensador y recién lo enciende, tiene un estado transitorio que hasta que el dispositivo se carga. Entonces, en corriente continua, el condensador es el equivalente de un circuito abierto, ¿sí? Pero lo que yo mencioné hace un momento es porque tiene energía cargada. ¿A través de qué? De un campo eléctrico, y que obviamente el campo eléctrico está asociado mucho al nivel de tensión. Y obviamente eso me permite hacer este desacoplamiento, ¿no es cierto?, entre circuitos para evitar este tipo de variaciones, ¿sí? En el caso de la bobina, o perdón, del inductor, que generalmente es a través de una bobina, este tiene el comportamiento contrario, ¿sí? La bobina también se caracteriza, o más bien se almacena energía a través de un campo magnético, porque se circula una corriente eléctrica y obviamente me genera un campo magnético la bobina, ¿sí? Y el efecto de la bobina en corriente continua es al revés del condensador. Empieza siendo un circuito de corriente, circuito abierto, perdón, y en el transitorio que se da, ¿no es cierto?, de lo que había mencionado, y siendo el dispositivo, le alimento con una fuente de corriente continua, pues el condensador lo que hace es comportarse como un conductor más del circuito. Se cierra, ¿sí? Se entendería que es un circuito cerrado cuando ya comienza a operar en condiciones normales. ¿Sí? Esas son las características, por eso digo, es bien relevante, y la manera en que se les utiliza es bajo esa óptica también de operación. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, el uso de filtros para eliminar las interferencias electromagnéticas, ¿no es cierto?, también son aplicados en lo que es un controlador, como habíamos mencionado, un motor VLDC. ¿Cuáles son los componentes sensibles a las interferencias electromagnéticas? La electrónica pura como tal. Obviamente, en este contexto de microcontroladores, eh, sabemos que hay una sensibilidad al ruido electromagnético, ¿no es cierto? Y obviamente afectando a las señales de control. Por eso hablábamos hace un momento de ciertos aspectos a tener presentes: filtros, blindaje, la manera de que vamos a hacer la supresión, ¿no es cierto?, de, de, del- de, de esta interferencia. Obviamente, si bien yo coloco un microcontrolador sobre una placa PCB, obviamente las pistas deben ser diseñadas de manera adecuada, ¿sí? Otros componentes son los sensores de corriente y de posición, ¿no es cierto?, que pueden dar señales erradas, ¿no es cierto?, y obviamente pueden dar mala información en el momento o en el proceso de actuación. Los transistores de potencia también pueden ser sensibles a las variaciones electromagnéticas. Si bien
estos dispositivos de electrónica generan también, pueden también ser objetos de estas, o verse afectados, ¿no es cierto?, por estas fuentes de interferencia electromagnética, ¿sí? Un poquito, un caso habla de un fallo en un sensor Hall debido a interferencias. Por ejemplo, es un caso que podría provocarse o que es bastante sensible a las interferencias. De igual manera, poquito para ver hacia dónde afecta y qué se tiene o qué se puede desarrollar o cuáles son las virtudes, ¿no es cierto? Este sensor Hall dice que es un dispositivo electrónico, ¿no es cierto?, que utiliza campos electromagnéticos para sensar señales de control. Un poquito indagando en la información que se puede verificar, es un dispositivo que más bien capta señales electromagnéticas y sirven de alguna manera para capturar señales de control. Obviamente dice, convierte las variaciones magnéticas en señales eléctricas, ¿sí? ¿Cuál es el funcionamiento? Es un voltaje generado al aplicar un campo magnético a un semiconductor. Em, no sé de pronto si alguien alguna vez ha visto o ha utilizado los optoacopladores. Son este tipo de dispositivos. El optoacoplador requiere una señal de luz para, obviamente, tener una señal de control. Este es solamente un dispositivo que sensa campos electromagnéticos para obtener señales de control, sino dentro del funcionamiento del vehículo eléctrico transformo esta señal electromagnética en una señal de voltaje que yo ya luego la puedo gestionar. ¿Sí? Esta señal proporciona la intensidad del campo. Yo ya luego le asocio el voltaje con el campo. Muy bien, para saber su intensidad, cuál es su métrica, cuáles son sus valores a considerar o tener presente. En los vehículos, ¿de qué manera se utiliza este tipo de dispositivos? Y por eso decía, la interferencia electromagnética, al tener esas características, ¿no es cierto?, desde su concepción, pueden ser, inferir en la operación. Pero justamente estos dispositivos, ¿de qué manera se los utiliza en los vehículos? Por ejemplo, detecta movimiento de ruedas dentadas, del cigüeñal, del árbol de levas para saber su comportamiento, imanes rotativos para determinar, por ejemplo, la velocidad de las ruedas. Eso podríamos entender esto último de la velocidad de ruedas para determinar qué cosa, la velocidad del vehículo como una señal de control. ¿Sí? Eh, En las aplicaciones, ¿no es cierto?, de este tipo de dispositivos, sabemos que puede ser para el motor, la posición ya lo habíamos mencionado, cigüeña al árbol de levas, dentro de lo que es la sincronización, inyección y encendido. En el pedal del acelerador también puede ser aplicado, ¿no es cierto?, el control electrónico de que se conoce de mariposa, la seguridad, sensores de ruedas, ABS, SSP y la velocidad de transmisión, en donde se puede hacer una captura en este tipo donde claro, ya no hay un sensor mecánico, sino más bien es un sensor magnético, ¿sí? Entre otras aplicaciones también puede ser el ángulo de la dirección asistida eléctrica, ¿sí? El nivel de combustible en algunos modelos, donde se captura señales de control para tener también señales de alertas que se pueden dar en el vehículo, ¿sí? Vamos a ver, perdón, dentro de lo más importante y evidentemente hacer prevalencia de dónde se puede dar la afectación de las interferencias electromagnéticas. ¿Sí? Otro aspecto bien importante, ¿no es cierto?, es el blindaje en los controladores y los drivers. Sabemos que esto se refiere a un blindaje electromagnético no solamente hacer ese apantallado del dispositivo, sino también del tipo de material que se puede utilizar. Ya también se había mencionado de cobre, aluminio, acero para encapsular los componentes. En el caso de un blindaje metálico, material como no metal para campos magnéticos de baja frecuencia, y obviamente ya eso creo que es un dispositivo presente en muchos de los vehículos eléctricos, ¿no? A tener presente, dado cuenta de que detrás de esto volvemos a repetir lo que algo ya se menciona, la normativa, lo que se debe de cumplir dentro de lo que es la operación del sistema. Los diseños de los PCBs también hablamos de estas rutas cortas, de que los planos de tierra sean los adecuados y la sin separación de señales. Me parece que esto ya un poquito es repetir lo que se había visto anteriormente, más allá de volver a recordar lo que estaría presente dentro de los controladores y los drivers. Algo bien importante a tener presente es también lo que mencioné, esos conceptos de pruebas y certificaciones. Con respecto a qué elementos, ¿no es cierto? A las emisiones conducidas, a emisiones radiadas y a la inmunidad que se debe de cumplir
obviamente dentro de los estándares. ¿Cuáles son las pruebas más generales o más elementales de compatibilidad que se tiene que realizar en los dispositivos o en los vehículos eléctricos? Obviamente la función de las pruebas de compatibilidad es para garantizar que todos los dispositivos electrónicos cumplan estándares regulatorios. Y obviamente las pruebas más generales son pruebas de emisión radiada, pruebas de emisiones realizadas, pruebas de inmunidad radiada y pruebas de inmunidad realizadas. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La primera, ¿no es cierto? En relación a las pruebas de emisión radiada, lo que se busca es evaluar la cantidad de radiación electromagnética que emite un dispositivo electrónico. Sí, eh, sí, todo este tipo de pruebas son hechas en laboratorio porque se quiere garantizar, ¿no es cierto?, los índices mínimos o máximos que deben de cumplir. Y lo que se hace dentro de esta primera prueba es medir las emisiones que garanticen que están dentro de los límites establecidos y las normas, ¿sí? Lo que había mencionado hace un instante. Lo que se hace es medir dentro de su operación, obviamente en algunos casos forzando ciertos niveles de radiación para poder determinar los estándares mínimos o máximos de operación. En el caso de emisiones realizadas, evalúan la cantidad de interferencia electromagnética, ¿sí?, que produce un dispositivo electrónico, ¿sí? Se mide sus emisiones para garantizar que están dentro de los límites establecidos, obviamente ya por agencias reguladoras. Eh, Pondré el ejemplo hoy día escuchaba, o esta semana escuchaba, por ejemplo, del nuevo teléfono iPhone, no sé si será o no será, pero decían que ya no iba a tener puestos de conexión, ni siquiera ni para los audífonos, ni para la batería. Y obviamente la preocupación era de, si bien la normativa de alguna forma se la hace para Estados Unidos, porque en realidad acá en Latinoamérica nos acogemos un poco a lo que diga Estados Unidos. Sin embargo, en Europa había el temor de que ese tipo de dispositivo bajo estas condiciones nuevas de construcción puedan ser aprobadas, porque decían ahora, claro, la carga eléctrica, como tenemos ahora en nuestros celulares, nosotros utilizamos un conector, un puesto para que alimentarlo con la fuente de alimentación, ¿no es cierto? Con nuestra fuente de alimentación. Pero en ese caso ya iban a utilizar unas cargas eh, electromagnéticas, ¿no? Como se tiene ahora ese tipo de dispositivos o esa posibilidad de la parte electrónica de transmitir. Se decían, ¿qué pasa con la parte regulatoria? Entonces, es evidente que a veces la contraparte establece ciertas características que dicen qué equipos o dispositivos o elementos sí pueden ser utilizados. Las pruebas de inmunidad radiada, pruebas que evalúan la capacidad de un dispositivo electrónico para resistir a la radiación electromagnética. Aquí hay que tener presente dos ideas. La primera es lo que un dispositivo genera como radiación electromagnética y la otra es cuando yo soy intervenido o soy afectado con una interferencia electromagnética, ¿sí? Obviamente dice para resistir esa radiación electromagnética producto de otros dispositivos. Recuerden lo que habíamos mencionado, en el propio sistema de operación de un vehículo eléctrico, sus propios equipos pueden interferir entre sí. Se expone a una radiación electromagnética para garantizar que siga funcionando correctamente, ¿sí? Y reitero, todo esto se hace dentro de los laboratorios y de ahí se van sacando las características de la normativa, si cumplen o no cumplen, o lo que habíamos también mencionado. Si es una nueva característica de mejora, implica que la norma va a tener que ser también actualizada. Las pruebas de inmunidad realizada evalúa la capacidad de un dispositivo electrónico para resistir interferencias electromagnéticas de otros dispositivos cuando están conectados a una fuente de alimentación. Obviamente también se expone a interferencias electromagnéticas para garantizar que siga funcionando correctamente. Un poco son las pruebas más elementales, básicas que se podrían tener. Y lo que había mencionado, ¿no es cierto? Lo que se busca es una certificación de compatibilidad electromagnética, ¿sí? Obviamente esta certificación es tener una aprobación frente a un órgano regulatorio o que un país establece ciertas regulaciones
para que el dispositivo pueda ser utilizado en su entorno. Generalmente, y muchas de estas certificaciones son de carácter obligatorio. Em, de hecho, los vehículos eléctricos, yendo un poquito más allá, se habla de la autonomía de los vehículos eléctricos en el sentido de que van a poder ellos gestionar su conducción de manera autónoma, ¿no es cierto? Ya claro, con toda la electrónica, con todo el desarrollo, ¿no es cierto?, de software que eso requiere también. De hecho, para poder tener un vehículo con estas características, obviamente debe cumplir ciertas condiciones o ciertas certificaciones. Si bien hay países que dicen estar ya con este desarrollo tecnológico, de pronto su desarrollo tecnológico no está aceptado en otros lados. Yo no sé en el caso de Estados Unidos, creo que no sé si poner el caso más visible que se podría ver, pero yo nunca he escuchado que un carro chino como tal eh, esté circulando en Estados Unidos. No lo sé, me ha quedado siempre esa duda, ¿no? De un auto chino, con toda la tecnología que tiene, porque obviamente allá tienen sus propias marcas, sus propios desarrollos también en el caso de los autos eléctricos o híbridos, ¿no es cierto? Ford, la Chevrolet, de hecho, de pronto aceptan los carros también que son tecnológicamente también de alta evolución, los Kia, los Hyundai, sí, pero de hecho ellos utilizan de pronto sus propias marcas desarrolladas y construidas en su propio país, ¿no? Pero nunca he escuchado yo que una marca china que se puede ver de pronto en las noticias que ha evolucionado de sobremanera, y por ejemplo hay el carro este BYD, me parece que es la empresa china que compite con Tesla en cuanto al desarrollo tecnológico de vehículos eléctricos. ¿Sí? Pero yo no sé si ese vehículo, creo que es de marca BYD, está disponible en Estados Unidos. Eh, lo que sí sé es que el Tesla en Estados Unidos es el vehículo que el americano de alguna forma va adquiriendo, lo adquiere para su uso, ¿sí? Entonces, la certificación es un aspecto no menor. Yo diría que está inclusive ligado a aspectos comerciales, ya a cuestiones más de carácter político, comercial, y evidentemente trata de que no me afecte a mi producto, ¿no? Incluso pensaría que va por allí. Obviamente, la certificación de la compatibilidad electromagnética obliga a que los dispositivos electrónicos deben estar sometidos a pruebas de carácter riguroso, ¿no es cierto?, basado en la normativa, ¿no? Que cumplan esos estándares reglamentarios, estándares mínimos o máximos dentro de lo que establecen las agencias regulatorias o las normativas que de alguna manera hemos ido mencionando a lo largo del curso, ¿sí? Las maneras de la certificación, como digo, no es menor y me permitiré aquí decir que ya entra la parte comercial, la parte económica. Primer proceso es la autocertificación, ¿sí? Yo diría que la autocertificación obedece cuando una fábrica que es, o cuando el propietario, ¿no es cierto?, de ese desarrollo tecnológico es único. Yo soy el que hizo el desarrollo tecnológico. Yo sé cuáles son los parámetros que debe de cumplir este dispositivo, ¿sí? Entre uno de los primeros casos. Y es evidente que al ser yo el dueño de ese prototipo, de ese producto como tal, no hay quien me certifique, por lo tanto, yo tengo que autocertificar el dispositivo. ¿Estamos? Obviamente, debido a lo que se requiera o qué función va a cumplir, es evidente que tendrá que presentar o se deberá de presentar todos los datos obtenidos en base a las pruebas que se hayan realizado y qué tipo de pruebas las realizó. De alguna manera, para ver si está conectado con otro tipo de normativas, medio de manera paralela o de alguna manera podrían ser incidentes, ¿sí? Entonces, la autocertificación nace de allí. Otro tipo de autocertificación es, si bien ya a veces hay la venta de desarrollo tecnológico, obviamente, si yo verifico o lo digo internamente o hago la autocertificación, lo hago yo, ¿sí?
tengo que ver que cumplo con la normativa. Sí, en el momento que ya voy a la parte comercial, le digo, vea, yo sí he cumplido con lo que establece la norma tal, 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 yo mismo lo hice. Y aquí están mis pruebas, y aquí está todo mi protocolo de pruebas que lo pude haber desarrollado. Regálame un segundito, por... No, ya, falsa alarma. Estamos, entonces son las maneras en las cuales se puede hacer la certificación. La certificación de terceros, bueno, la primera, la autocertificación, ¿qué connotaciones tiene? Yo pensaría de que, y no es muy, yo diría que no es muy común, porque la autocertificación, ¿qué implica tener en una fábrica? Su propio laboratorio, sus propios técnicos dedicados específicamente a desarrollar o hacer las evaluaciones y hacer todo ese protocolo de pruebas. Y detrás de eso sabemos lo que está endosado la parte económica. Entonces va a depender mucho de cuánto es mi desarrollo tecnológico. Si soy el dueño de ese producto, es evidente que yo tengo que tener mi propio laboratorio. ¿Sí? La certificación de terceros es más general, porque de pronto yo tengo hecho, ya he construido un elemento, sí que algo es más general, que digamos no soy el único que lo realiza, pero entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es mandar mis, mis equipos a un laboratorio externo para que se hagan las pruebas necesarias, para que se verifiquen si cumplen las normativas, para recibir esa retroalimentación de qué estándares no se están cumpliendo y obviamente para yo tener ese feedback y decir, oye, en qué me corresponde realizar o revisar qué pasó en el ensamblaje, en la construcción y obviamente ver qué particularidades podría yo mejorar. Obviamente estos laboratorios también detrás de eso, ¿qué tienen? Tienen un sello de certificación. Son laboratorios que de alguna manera a nivel nacional e internacional en algunos países tienen esa característica de certificar. Es como en el caso nuestro más elemental y básico. Si no estoy mal, hay un instituto de certificación, no sé si es el INEM, perdón, el INEM, si no estoy mal. Instituto Nacional de Normalización, me parece que ese es el ente en el caso del Ecuador que estaría medio, perdón, no es laboratorio, ellos solamente hacen que se cumplen las normativas. Tal vez alguien conoce aquí en el Ecuador algún instituto de certificación, tal vez alguien. No, Sí, no. porque el INE únicamente es el ente que dice, verifica que todo lo que dice que se va a vender, a producir, cumple ciertas estándares o normas, pero no, 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 eso no es un laboratorio, perdón, ahí únicamente tiene un control de calidad, si no me falla la memoria, ¿sí? Pero bueno, ya hablamos de que son también empresas de carácter comercial que se dedican justamente a hacer este tipo de certificaciones. La ventaja, lo que dije hace un momento, tener una fábrica o montado un laboratorio, dependiendo de mi evolución tecnológica, ¿no es cierto? Eh, Cuánto me representa económicamente, eso permite que sea más rentable y eficiente sobre todo. Yo, claro, hago mi elemento, de hecho, en algunos casos sí hace eso, ¿no? De un lote de cierto tipo de dispositivos, uno toma ciertos elementos al azar, aleatoriamente, y lo manda a testear. ¿Para qué? No solamente para ver eh, si está dentro de lo normado, sino para ver si dentro de su operación, si mi línea de producción se mantiene los mismos de estándares, ¿no? Son maneras de hacer garantizar las certificaciones, además que muchos de los casos las certificaciones son temporales. Generalmente en una brecha de tiempo siempre se tiene que volver a hacer este tipo de certificación, actualizar. Y obviamente la certificación global, lo que hacen es ya más a nivel más macro, ¿no? Optar por certificaciones ya de entidades o de gobiernos que permitan que sus dispositivos puedan ser vendidos en diferentes partes del planeta, ¿no? Eh, ya hablamos de que los componentes son construidos en una parte, en diferentes lugares, y obviamente cumpliendo los estándares pueden ser implementados para un lugar de montaje, ¿sí? Generalmente eso es lo que se hace una fábrica o tendría yo la plena seguridad que Tesla dentro de todos sus componentes, ellos no tienen toda la línea de ensamblaje. Con seguridad tendrán proveedores, ¿sí? Que les dan los elementos y obviamente en una fábrica los van ensamblando. Es lo típico generalmente en todo tipo
de componente o de fábrica de ensamblaje, generalmente se lo actúa de esa manera, independientemente si es vehículos, no sé, se me ocurre el refrigerador, las lavadoras, televisores, etcétera, los componentes son de múltiples lugares, ¿no? Y obviamente las famosas certificaciones electromagnéticas son las que garantizan que un adecuado funcionamiento, todo esto normado en base a lo que existe en la actualidad. Ya se me echó otra vez. Ahí está. ¿Cuál es nuevamente la importancia y la certificación de la compatibilidad electromagnética? Las razones, pongámosles por lo menos unas tres, es que garantizar que los dispositivos electrónicos sean seguros, fiables dentro de su uso y de su implementación. Sin la certificación se puede perder este control, implica que estos puedan interferir con otros dispositivos o representar un riesgo de funcionamiento. Em, Lo que se busca es eso, ¿no es cierto? Volveré nuevamente a decir a veces, en términos medio grosero, eh, cuando alguien compra algo, esperamos que no sea chino, porque hace unos 10, 15 años los productos chinos efectivamente eran productos que eran una copia de lo que existía en ese entonces en el mercado. Yo recuerdo alguna vez haber visto en algún documental que de alguna manera la evolución de la industria china prácticamente se basó en las copias, ¿sí? Y en este documental era bastante interesante porque más allá de lo que el tema que trata sobre los vehículos eléctricos, recuerdo que ellos tenían demandas de la BMW, demandas de Audi, de casas de vehículos de alta gama, porque los chinos habían copiado efectivamente de alguna manera los modelos de los vehículos, inclusive la carcasa, ¿no es cierto?, el chasis muy similar, pero con pequeños cambios. O sea, por ahí alguna parte le hacían más curviado, menos curviado, por allí le agregaban un foco más, etcétera. Pero efectivamente esa era la lectura que se daba al producto chino, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora es un poco, creo, diferente porque ellos son desarrolladores de tecnología. Entonces es evidente que la compatibilidad electromagnética o la certificación es justamente garantizar aquello, que independientemente de su origen, cumple ciertos estándares y obviamente pueden ser implementados en los vehículos eléctricos en este caso. Además de que hay que tener presente, hay agencias reguladoras, me permití un momento mencionar aquí en el del Ecuador, que son las encargadas cuando se viene un producto, ¿no es cierto?, de todo índole, debe de cumplir en estricto rigor las pruebas y las certificaciones. De hecho, pongo un ejemplo, en Chile. No sé si aquí en Ecuador exista, pero en Chile había la defensa del consumidor y era un estamento, claro, de gobierno que lo que hacía era testear desde una televisión, desde una radiograbadora, desde una batidora, de hecho, los vehículos, sí, para de alguna manera ver que lo que está establecido en su hoja de su protocolo lo cumple. Y de hecho, a veces recuerdo que no hace mucho se encontró que algún tipo de camioneta tenía algún problema, ¿no? Y por lo tanto, él decía que todas las personas que habían adquirido una camioneta de una marca X tenían que acercarse a la concesionaria para que hagan las modificaciones adecuadas. Claro, se llegó a testear y obviamente se verificó que de pronto había una prueba que a lo mejor la empresa no lo hizo y no la presentó en el peor de los escenarios y obviamente no garantizaba la seguridad del vehículo, ¿sí? Obviamente la no presentación de esta certificación puede evitar que un producto, y no más allá de un vehículo que requiere ciertos estándares, dado cuenta de que hablamos de los vehículos eléctricos, no pueden ser comercializados, ¿sí? Entonces, esto es una afección económica eh, que se tiene que tener en cuenta. Yo no sé si en el caso de los vehículos eléctricos, en el Ecuador no tengo mucho consciente en ese sentido, si es que de pronto hay un estándar de que se recibe qué tipo de vehículo eléctrico se cumple en nuestra normativa. Pensaría yo que siempre el hecho de no ser desarrolladoras de certificados ni de tecnología, no sé si nos faculta tener alguna normativa específica, más allá de la que tomamos siempre de afuera, o sea, si la americana o la europea
se, se cumple, es como la emisión de los gases, ¿no? Creo que nosotros estamos en la Euro 5, entonces tenemos que tomar esa normativa que se utiliza acá y solamente queremos que también los vehículos, independientemente de su procedencia, cumplan con esa normativa, ¿sí? Pero bueno. No recuerdo si hay alguna normativa muy específica en esa selectividad o en esa certificación. Y bueno, las pruebas y certificaciones de la compatibilidad electromagnética proporcionan importantes ventajas competitivas a los fabricantes. Aquí la pregunta es, entre un Tesla y un BYD, que digo es la marca china, ¿cuál escogerían ustedes? ¿Y por qué? ¿Cuál Tal vez escogerían? por mi parte sería el Tesla porque ya tiene su trayectoria y entiendo que ellos cumplen todo lo que son pruebas, certificaciones. Obviamente quizás el otro vehículo chino también, sin embargo, o sea, no tiene, entiendo, mucho tiempo. Entonces posiblemente exista, no sé, entre prueba y error y quizás están a modo de investigación, pensaría yo. En cambio, Tesla ya tiene su tiempo, sus años. Bueno, aquí aparece más que la certificación lo que dice Clevers, ¿no es cierto? Es la temporalidad del mercado, ¿no es cierto? Es como decir que escojo entre un BMW y un... ¿Y qué otro carro podría ponerme, imaginar? Un BMW y un Chevrolet, ¿no es cierto? Más o menos acogiendo lo que decía el Clevers. Si en verdad las dos marcas, de marcas, digamos que son marcas consolidadas, pero de alguna manera el BMW en su historia ha tenido una mejor evolución, aparte que es un auto de más alta gama, sí, porque ese es otro tema muy particular, ¿no? Pero efectivamente, ¿no es cierto? En lo que menciona Clevers, tal vez aquí lo que interesa es algo que está testeado. Pensaríamos que dentro de su evolución, y de hecho lo mantiene dentro de las normativas establecidas, ¿no es cierto? Frente a este auto chino. No sé, alguien más, Álvaro, Celso, Jofre, José Luis, Wilfrido, qué vehículo tomarían ustedes? Yo creo que el chino, Por porque, porque este vehículo realmente, uno, bueno, siempre busca el tema de la economía. otro tema interesante, sí, también iba por Generalmente ahí. la mayoría de los vehículos chinos tienen más tecnología. Bueno, según las investigaciones que se ha estado haciendo, ellos incluso esto ya lo han aplicado en muchísimas cooperativas de taxis. Incluso ya han visto la situación de que qué hacer con las baterías que ya se están, Que van hablemos, degradando, o qué se va a hacer claro. con ese material que viene a ser ya no viene a ser utilizado, sino O más bien sea, se ¿cómo vuelve aburrido. chatarrizar, digamos, esto? O sea, ¿qué Exactamente, van a hacer después de ese proceso? Entonces, ellos así ya es. están viendo esos aspectos. Ya han probado, por ejemplo, qué tiempo dura, cuánto es el valor, o sea, y la gente ya, por ejemplo, prefiere, digamos, comprar un vehículo nuevo que de pronto reparar la batería o cambiar la batería. Y ellos lo que hacen es simplemente acaba la vida útil, chatarrizar la unidad y comprar un vehículo nuevo que les sale un poco Es más más económico. factible, claro, además Ajá, actualizado entonces, y ven tecnológicamente. ellos el tema de costos, realmente que es bastante económico, porque ellos no se basan en el tema de las marcas. Creo que de ellos no es el fundamento eso, sino producir más y más y más. Y obviamente va a depender mucho de la calidad, ¿no? Porque ellos también, ellos en cambio tienen, y para mí, ellos, los chinos tienen más experiencia y todos los procesos son más industrializados que lo que tiene Tesla. Tesla siempre es como una empresa innovadora, sí, pero en el tema de la industrialización, como que ellos, todo es nuevo para ellos, ¿no? Pero en cambio los chinos ya vienen durante muchísimos años haciendo vehículos y creo que tienen hasta más experiencia en eso. Sí, creo que hace un momento mencionaba que puse el ejemplo de una lectura de la versión de un video, de un documental que vi hace mucho tiempo atrás, lo que mencionaba. Efectivamente, los chinos en su evolución y desarrollo industrial, ¿no es cierto? En realidad comenzaron a copiar lo externo, lo que de algunas maneras ya estaba desarrollado en ese entonces en otros países. Ponía el ejemplo de los vehículos y yo recuerdo que BMW, el Audi, que me parece también los Bentley, eran empresas que estaban demandando porque decían, me copiaron mi vehículo. Pero lo que dice Joffrey es verdad también, ¿no? Ellos le tienen un enfoque más industrializado porque de alguna manera ellos creo que le apuntan es a la venta de volumen, ¿no? Frente a lo que es Tesla. Claro, ellos
constantemente pensaríamos que ellos están en una evolución continua del desarrollo tecnológico y como que también el segmento del mercado, pensaría que también es un poquito medio más sesgado, más limitado a lo que ellos buscan, ¿no? Más allá que también es obviamente una tecnología que ellos van desarrollando para sus equipos, para sus vehículos. Pero claro, la parte económica también, en lo que decía Joffre, es bien importante en cuanto a dónde compra un vehículo. Las prestaciones, de alguna forma dirían, son las mismas. Pondré mi propio ejemplo. Yo en realidad tengo adquirido un vehículo de combustión, pero es un auto chino y frente a la comodidad que tengo, frente al haber comprado un vehículo de a lo mejor de una marca más reconocida, no sé, al menos en nuestro mercado, la Chevrolet, Hyundai, Tucson, etcétera, ¿no es cierto? Efectivamente, también me da ese tipo de comodidad porque son parámetros externos que a lo mejor uno les visibiliza. Y lo que dice George también es bien interesante. Muy bien, hoy en día la gente piensa muy bien, la batería en algún momento, como todo dispositivo electrónico que está compuesto de una batería, en algún momento comienza a degradarse. El ejemplo más básico son los celulares, que dada su vida útil, si bien antes me duraba 1 o 2 días, dependiendo del uso que yo le doy, en la actualidad comienzan las baterías en su temporalidad, comienzan a cargarse y a descargarse cargarse más rápido, ¿no? Entonces, se entendería que la batería va perdiendo sus características y eso es lo que mencionaba Joffre, ¿no? El momento que yo, digan, me cuesta casi lo mismo la batería que el vehículo, ¿no es cierto? Evidentemente me opto por un vehículo nuevo porque más allá de, de que en el momento que me compro un vehículo nuevo estoy actualizándome en tecnología, dado cuenta de que eso está incestado completamente en la gran mayoría de los vehículos hoy en día, sí, la comodidad está inmersa. No sé si ustedes recordarán, no sé, a lo mejor alguien, cómo nos comercializan acá nuestros vehículos antes de que del boom de los vehículos eléctricos, un vehículo normal de combustión, le dan con varios precios. Y yo recuerdo que ya en mi época, un poquito más hacia atrás, cuando entre los primeros vehículos que me adquirí un vehículo pequeño, me daban la opción. ¿Quiere con aire acondicionado? ¿Quiere con radio o sin radio? O sea, habían habían esos tipos de situaciones, o sea, que le condicionaban en cuanto al precio, ¿no? En la actualidad, en realidad, pensar un vehículo que no tenga los espejos que bajen automática, o sea, con los dispositivos, el cierre automático, y de hecho ahora tal vez es un tipo de estándar que uno a lo mejor dice, yo ya no utilizo la llave, ahora tengo el botoncito que se enciende el vehículo, ¿no? Automático. Entonces son cuestiones que también dentro del aspecto social pueden ser relevantes, ¿no? Y uno quiere tener ese tipo de, de- de- de dispositivos o tipo de servicios en el caso de los vehículos eléctricos. ¿Sí? Bien, entonces es evidente, ¿no es cierto?, que la certificación representa proporciones importantes, no es menos relevante también porque hay que tener en Sí, porque cuenta los aspectos de la el calidad del vehículo. costo-beneficio. Álvaro, tal vez algo nos quiere decir. Álvaro. Sí, el costo-beneficio, no sé si me escuchan. Sí, sí, ahí, dígalo, nos le escuchamos. Y el costo-beneficio comparado a los carros americanos y a los chinos, ¿qué tal le? No le escuché lo último. Me decía de los El costos, costo, beneficios. sí, en una comparativa a largo plazo, yo pienso que los carros americanos son mucho más. Tienen eh, más robustez. Digo, son aspectos también a tener presente porque hay una propaganda que dice un Ford, o un auto Ford es prácticamente para toda la vida. Y obviamente de pronto están incestados otros aspectos, como usted menciona, la robustez, más, claro, más como darle un sentido más duro en cuanto a que lo puedo utilizar en varios aspectos, tal vez, pero eso ya comenzamos a entrar también en otros aspectos, más bien de todos los elementos, porque el vehículo, si bien estamos enfocados en la parte de los vehículos eléctricos, el vehículo tiene varios componentes, ¿no? Desde el hecho, desde el sistema de transmisión, desde el sistema... eh,
de la dirección, etcétera. La electrónica que acabamos de mencionar, obviamente los vehículos híbridos, los vehículos solamente de baterías, los vehículos de combustión, y efectivamente son aspectos que también son importantes. De hecho, yo creo que siempre hay esa propaganda que, no sé si creo que la han pasado aquí también, creo que el Ford es para toda la vida, le dicen. Entonces, tener un carro Ford también es una cuestión de comercial, ¿no? Y etcétera. Aparte que es un buen vehículo, pues, consideraría yo. Yo no sé si estos carros de alta gama se han quedado en el desarrollo tecnológico o van copiando o van adhiriendo lo que ya un poco evoluciona en las otras empresas. Y claro, lo inserto porque yo lo que, más que desarrollo tecnológico, que no es que lo han dejado atrás en pocas palabras, sino es más bien porque ellos tienen marca. Entonces, obviamente ellos como que eso no tienen que mucho vender esa cuestión de los vehículos eléctricos. Ellos ya lo deben tener implementado, pero ellos tienen su marca bien posicionada. O sea, si alguien me dice, también me pueden elegir entre una Ford, entre una Toyota, no sé, y un auto chino, equiparando precios, porque eso es fundamental. Si alguien dice el auto chino y el auto Ford valen lo mismo, sí lo voy a pensar. Efectivamente, sí lo voy a pensar por muchos aspectos, lo que decía el caso de Clever o Joffre, ¿no? Cada uno con sus particularidades que hemos implementado. Reitero lo que les ponía el ejemplo, yo cuando adquirí un vehículo pequeño, pues, hace mucho tiempo, ya es como hace 20 años, en la casa comercial me decían, a ver, ¿quiere su carro? Y era así, y creo que hasta en la actualidad lo hacen aquí en el Ecuador, que en otros países no lo hacen. En otros países le venden el carro completamente full, o sea, con todas la electrónica, con todos los sensores de control, con los airbag, etcétera. En nuestro país a veces es así, o sea, a ver. Tenemos el carro, me daban estas opciones. ¿Quiere con aros de magnesio o no? ¿Quiere con radio? ¿Quiere con aire acondicionado? ¿Quiere con airbag en el acompañante también? Entonces aquí en nuestro medio de Ecuador, como que, claro, le ponen un precio a cada cosa, pero en otros países no. En otros países es efectivamente lo que debe cumplir porque algo bien importante a tener presente, más allá de la operación, es que un vehículo sea ¿qué? Sea seguro en todo su contexto. seguridad. Seguro en la parte mecánica, seguro en la parte eléctrica, seguro en el momento de un accidente de tránsito, un choque, en donde tenga todos los elementos y dispositivos de manera adecuada. ¿No es cierto? Esa es una diferencia también que, bueno, acá no se la da. Pues acá nos venden el carro a medias nomás, cuando dice hasta dónde le alcanza la plata, hasta dónde quiere que le ponga las llantas. O me equivoco tal vez, al menos yo viví esa parte y ahí comparto lo de Joffre. No he No, tenido mala sigue. experiencia con mi vehículo, no he tenido mala experiencia con mi vehículo, pero ahí sí he tenido la oportunidad, digo, de tener una buena experiencia. Claro, no es vehículo eléctrico, pero me da las comodidades porque tiene un poquito de tecnología y ya eso también ayuda bastante, ¿no? Dígame algo, alguien me iba a comentar, creo, Clever o Álvaro. Oye, usted que ya tiene experiencia en los chinos, o sea, el ámbito de seguridad sí es comprobable. Eh, Porque la verdad, yo la poca experiencia que tengan los chinos en camionetas en sí, o sea, la parte mecánica sí deja mucho que desear. Bueno, dependería, bueno, ahí me voy vuelta al tipo de vehículo que yo tengo adquirido, exactamente. Yo el vehículo lo tengo, en realidad es para uso de ciudad y me movilizo de mi casa a mi trabajo y el carro pasa parado todo el día, pues digo, voy a poner mi experiencia, que he utilizado mi vehículo para movilizarme en algunas otras ciudades del país, sí, y he tenido la comodidad y me ha rendido bastante bien. Pero claro, es algo que justamente lo que usted acaba de mencionar, Álvaro, en el sentido de que eh, la certificación es fundamental para eso. Creo que usted lo que acaba de mencionar y ponía el ejemplo de Chile, de un reportaje que también vi, era un vehículo lastimosamente también de marca china, que ellos hicieron el testeo del vehículo bajo ciertas particularidades, era una camioneta doble cabina, me acuerdo completamente, y encontraron una deficiencia, ¿sí? Del vehículo en la parte operativa, o sea que decían que en el tiempo ese problema podría agravarse y podría causar ciertos problemas y causar hasta un accidente de fatales consecuencias. O sea, decían que la operación como que en el tiempo comenzaba a degradarse este problema o incrementarse el problema y podría dar. Entonces, la certificación justamente cumple esas finalidades, más allá del que estamos hablando de la parte de los vehículos eléctricos, ¿no? Como digo, desde la parte operativa.
es evidente de lo que usted menciona, Álvaro. Yo diría, no sé, a veces... no sé si a veces uno compra le tocó el malo y tiene esas malas experiencias, ¿no? Tal vez a veces sucede eso también y en los carros de marca también puede haber sucedido eso, que justo compré el vehículo que salió testeado bien desde la fábrica, pero en el momento que salió a la calle algo sucedió y parece que me tocó el dañado a mí. Y oiga, y eso sí se ha dado en carros de alta gama, en carros de marca al menos reconocidos aquí en el Ecuador. Pero bueno, tal vez el auto chino se caracterizaba, no sé si hoy en la actualidad como esos errores lo han ido corrigiendo, o sea, voy mejorando la parte constructiva porque de hecho ellos deben de saber qué sucede con sus vehículos a nivel de ventas a nivel mundial, o sea, y no creo que ellos dejen eh, de conocer qué particularidades se dan en ciertos casos, ¿no? Como usted acaba de mencionar, la experiencia en cierto tipo de vehículos de trabajo, sobre todo, y el auto chino también no es menos cierto, si deja poco que desear. Pero la certificación creo que ya en todos los ámbitos es bien importante. Como digo, más allá de que lo específico que estamos nosotros tratando son la compatibilidad electromagnética, ¿no es cierto? En cuanto a la parte operativa del vehículos eléctricos, lo otro también es fundamental. No sé, es una opinión muy personal. No, eso sí, pienso que para trabajo en campo no sirven esos vehículos, la verdad. Pero para la ciudad sí es súper Sí, rendidor, sí, sí. bueno, como digo, ya podría decir que comparto eso, pero digo, a veces, vuelvo a reiterar, a veces me tocó el carro malo. Sí, sí, sí pasa, tengo algunas que sí pasa, pero eh, son características que esperaríamos que en algún momento se vayan evolucionando y la certificación garantice eso. Por eso decía hace un momento, yo no recuerdo en el Ecuador si hay alguna un ente de gobierno que certifique, por ejemplo, o haga esas tipos de pruebas. Sí, por eso ponía el ejemplo de Chile. En Chile tomaron y pidieron un vehículo y al vehículo lo testearon. O sea, es decir, a ver, préstame un vehículo y vamos a hacerle ciertas pruebas y vamos a explotarlo y vamos a tratar de hacerle trabajar, etcétera. Y reitero que salió esa particularidad, ¿sí? Obviamente con el concepto de la defensa del consumidor, ¿no? Bien, las pruebas y la certificación, ¿no es cierto?, de la computadora electromagnética, como hemos mencionado, son aspectos fundamentales para garantizar la confiabilidad en cuanto a la operación y a la operación de los dispositivos electrónicos. Se busca seguridad que todo lo que un poco ya hemos mencionado, de que si tenemos sensores de control, si tenemos señales que en su propia operación deben de actuar, ¿no es cierto? Porque hay señales que actúan sin la necesidad que la persona lo tenga que desarrollar, ¿sí? Lo haga de la manera adecuada, ¿sí? Que se ve interrumpido por algunos efectos externos o internos del propio dispositivo, las interferencias electromagnéticas. Bien, vemos que hay diferentes tipos de pruebas, nociones de pruebas para las certificaciones, su importancia, ¿no es cierto? Y obviamente eso es que los fabricantes garanticen su operación adecuada. Lo que un poco ahorita hablábamos, más ya desviándonos del tema, ya o en lo general o en lo macro, en lo que es el vehículo como tal, ¿no es cierto? Que cumple esos estándares regulatorios que a veces son globales y otras veces son locales, ¿sí? Y bueno, esperando que también eso vaya acompañado de que no implique costos muy elevados también, porque todo esto siempre se endosa al producto final, ¿no? Estamos el desarrollo tecnológico, la implementación, la certificación, siempre se endosa, ¿no es cierto? A alguien se lo tiene que endosar ese tipo de circunstancias y siempre termina siendo un costo en el producto. ¿Estamos? A ver, déjeme ver. Un poquito solamente para cerrar esta primera parte, ¿no es cierto? La compatibilidad electromagnética en los controladores de los drivers son un aspecto esencial, obviamente para la confiabilidad en cuanto a la operación del vehículo. Hay que hacer un diseño adecuado, sí, porque el hecho de hacer una prueba de una compatibilidad electromagnética obedece que algo yo diseñé, algo que lo voy a utilizar.
¿sí? Y obviamente va a ser importante que dentro del diseño se tengan presentes esas características que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Hacer un adecuado diseño del PCB, el uso de filtros para evitar las emisiones, un buen apantallamiento, blindaje, ¿no es cierto?, de que permitan cumplir las normativas y obviamente minimizar el efecto de la EMI, de la interferencia electromagnética. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, hacemos un break, no sé a qué horas nos juntamos. ¿En qué tiempo? Unos 30 minutos, ¿será? ¿20 o 30? A ver, ¿les parece? Unos 20, tipo 20 a las 11. ¿Está bien? Sí, Son 10 y 18, los 20 minutitos, 20 a las 11. Listo. ya. Nos conectamos a este mismo enlace, ¿sí? Estamos para continuar y un poquito cerrando esa parte del capítulo. Estamos, nos Listo. vemos en unos 20 minutos. Listo, gracias. Ya nos vemos más luego.